Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendiendo con Diana. El día de hoy tenemos un clima espectacular, no sé si lo alcanzan a ver, pero está lloviendo súper lindo. Así que vamos a dar hoy el video desde aquí. Quiero hablarles de las etapas del duelo según el conocimiento que nos deja la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Cuando ella nos habla sobre las etapas que transcurrimos a partir de un duelo, es mucho más esa parte interior que debe trabajar cada persona cuando está en un proceso de dolor, en un proceso de pérdida. Y cuando llamamos pérdida, no es solamente la pérdida de un ser querido, es cualquier tipo de pérdida que tengamos desde nuestro corazón. Por ejemplo, cuando una persona es despedida de un trabajo en el cual se siente bien y es como un espacio que queda en su corazón porque fue despedida. Cuando una persona se separa o hace un proceso de divorcio o inicia un proceso muy fuerte de separación con su pareja, eso también es considerado como una pérdida cuando se pierde la vida de una persona que nosotros realmente queremos. Todo esto hace parte de un dolor en el cual debemos pasar 5 etapas que si en alguna de estas fases o de estas etapas la persona como tal no logra superarla de forma interna, no logra tener como ese valor para cambiar ese estado y seguir adelante, la persona puede quedar con un shock emocional que puede remitir en un futuro a problemas tal vez emocionales o problemas en su comportamiento o problemas también en la relación que tenga con los demás o algún problema que quede, puede ser también en la salud física, ¿sí? Porque hay muchos traumas o síntomas emocionales que pueden emitir una enfermedad psicosomática, ¿sí? Y esa enfermedad se provoca ya en el cuerpo a raíz de la emoción o ese shock emocional que generó en un momento dado en su parte interior. Por eso quiero hablarles un poco sobre la experiencia o sobre el legado que nos deja Elizabeth Kubler, pero también sobre mi experiencia personal, para que logremos como llegar a identificar esas emociones que tal vez no hemos podido transitar o no hemos podido sanar alguno de todos nosotros. La primera etapa de la que nos habla Elizabeth Kubler es la etapa de la negación. ¿Qué pasa cuando tenemos una pérdida, un dolor o, como les digo, el fallecimiento de un ser querido? Lo primero es la negación. Hay un shock emocional que no podemos nosotros aceptar, que no lo podemos creer y definitivamente comenzamos a rechazar esa situación o a rechazar ese momento específico en el que estamos viviendo. Puede ser en este caso que falleció alguien y tú no lo aceptas y comienzas a pensar, no, yo no lo puedo creer, esto no me está pasando a mí, puede ser otra persona, tal vez me acuesto a dormir y ya como que renazco en otra situación, esto es una pesadilla. Comienzas con ese estilo de situaciones y esa es una etapa de negación, es la primera etapa del duelo, es la primera etapa del duelo. La segunda etapa del duelo es la ira, es ese proceso interno que tenemos cada uno de nosotros donde nos retraemos y queremos como tener culpables a la afuera, pero ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué tenía que salir a estas altas horas de la noche a hacer esa situación? Si no era necesario, ¿por qué esta persona actuó de esta manera? O no entiendo por qué yo no fui capaz de hacer esta situación para que no ocurriera eso. Entonces viene la culpa o el rechazo hacia el otro o la ira por una situación o por otra persona que haya hecho algo en un momento dado. Entonces la ira porque mi jefe no me reconoció y fui despedido de mi trabajo. Cosas que tienen que ver con ira hacia los demás, hacia nosotros mismos y que no podemos aceptar. Esta es la segunda etapa del duelo. La tercera etapa del duelo es la negociación.
Y aquí les hablo un poco, Elizabeth Kuller nos habla un poco sobre esa situación que nosotros percibimos, que como que queremos llevarla a nuestro interior y decirnos, ok, ya sé que está pasando esta situación, pero me centro en mí y papá Dios, tal vez está pasando por una situación, no sé, de una situación puede ser física, una persona que le digan que está con una enfermedad muy fuerte y que debe transitar unas etapas, entonces la persona comienza a decir, no, yo realmente, papá Dios o Espíritu Santo, no sé, comienza a conectarse, yo sé que no me cuidé, sé que no me he alimentado bien, sé que hacía esto, sé que mi estrés lo mantenía realmente en un estado superior y no lo supe controlar, no lo supe manejar, pero en estos momentos estoy trabajando en mí misma, estoy haciendo esto, necesito que me ayudes. Entonces esa es etapa como que comienzas a negociar, ya sea con una fuerza superior, con el ser que tú tienes interior, ¿sí? Con esa reflexión de ti misma de yo puedo y voy a negociar para saber de qué forma salimos adelante, o comienzas a hacer un proceso de negociación, tal vez como, no, yo sé que perdí a un ser querido, pero entonces voy a trabajar todo el día y tengo ya no solo un trabajo, sino 3 trabajos para no pensar en esta situación. Entonces estás negociando el apartarte de esa situación emocional que estás sintiendo con tal de no vivir ese sufrimiento y de pasarlo a otra posición que sería el trabajar todo el día, ¿sí? Y no pensar, no tener la cabeza o la mente dispersa para pensar en esa situación tan dolorosa que puede ser para ti. La cuarta etapa de este proceso del duelo es la tristeza. En ese momento que yo ya recibí, que ya negocié, ya viene una etapa interior donde tú comienzas a sentir, me dejó un hueco, un vacío, un espacio, ahora ¿qué voy a hacer? Ya empieza como el sufrimiento, el miedo a qué va a ser de mi vida sin esta persona a mi lado, qué va a ser de mí sin este trabajo que era mi mayor sustento, que era lo que me ayudaba para mis hijos, para todo lo que puedan ustedes manejar. Ya viene la interiorización de una tristeza profunda que puede llevar a algunos a un miedo o hasta una depresión, ¿sí? Para algunos, una depresión, una ansiedad, porque está demasiado interiorizado, está demasiado como en ese sufrimiento y en ese dolor. Aquí lo que más se recomienda es que la persona comience a activarse haciendo cosas, que la persona intente estar más con otras personas, que la escuchen, que no esté sola. Se necesita realmente, si una persona considera internamente que está en un estado de tristeza o en un estado interior completamente fuerte, puede pedir ayuda. No se nieguen esa posibilidad, no se nieguen a tener la compañía de otra persona, a hablar con seres queridos, a no estar solos, porque en esta etapa que ya es la tristeza, se requiere también que la persona sienta su emoción. Y cuando digo que sienta su emoción es en su totalidad. Si quieres estar completamente triste, llora. No es de yo voy a guardar esto que siento porque me dicen los demás que es que no puedo llorar tanto porque entonces retengo a mi ser querido y entonces mi ser querido no trasciende y mi ser querido se queda aquí en este mundo terrenal y entonces no, para nada. En esos momentos lo que más se requiere es que precisamente la persona lo interiorice. Si tiene que llorar, que llore, que se aferre a algo, que tenga contacto, por ejemplo, con la naturaleza, porque ayuda muchísimo, que haga procesos por lo menos de creatividad, que se conecte con otras personas, que intente hacer algo que tal vez siendo niña, siendo niño o en el pasado realmente le gustaba y que eso la vuelva a conectar con su ser interior. Ese es el punto donde se requiere que se trabaje en esas situaciones para que la persona supere el proceso de la tristeza, pero no a partir de
yo voy a dejarlo ahí, no quiero sentir tristeza, no quiero sentir esta emoción tan fuerte, este dolor que siento en mi interior y simplemente me alejo. Y yo lo que les decía ahora de voy a trabajar todo el día, entonces voy a mantener mi mente ocupada y voy a hacer esto, porque entonces estás saltándote un proceso o una etapa del duelo que es realmente importante para la superación personal y para llevar un proceso de duelo completamente sano, completamente armonioso, que lo superes en su totalidad, ¿sí? Entonces aquí se quedan muchas personas, tal vez se quedan en el sufrimiento total y caen en una tristeza y una depresión que no los saca nadie de esto, como también puede pasar que todo lo contrario, en vez de sentir la tristeza, entonces simplemente hago mil cosas, me muevo, trabajo aquí, hago allá, hago acá, y no la quiero sentir, entonces lo evades, pero en cualquier momento de tu vida que estés pasando por una situación similar o por una situación que te haga recordar a esa persona, ese trabajo, esa cosa, no la has superado, la tienes allí y lo que hace es revivir ese tipo de emoción y realmente va a ser fuerte para ti, va a ser fuerte para todo y no lo vas a poder superar porque no lo estás manejando de la forma adecuada. Entonces, lo primordial es irse a su interior y realmente trabajar. Y la quinta etapa del proceso del duelo, del cual les quiero hablar, que nos informa Elizabeth Kuller, es la aceptación final de ese proceso doloroso que estás viviendo y que completamente lo has aprendido a interiorizar y a decir, ok, sé que estoy viviendo esta enfermedad, sé que estoy pasando por esta situación, ya estoy organizando mi vida con nuevos mecanismos de ya sea una mejor alimentación o estoy haciendo más ejercicio o estoy haciendo estos cambios en mi vida para que pueda realmente superar esta situación, estoy manejando los procesos médicos que se requieren con mucha fe, con mucho positivismo, con la seguridad de que me puedo sanar, pero lo estás aceptando. Y ese es el mejor paso, es el paso final de la etapa para poder superarlo y continuar con otra etapa de evolución en tu vida. En este caso, por ejemplo, para las personas que han perdido un ser querido, para las personas que han pasado por un proceso doloroso en un trabajo, en todo, es como, ok, me voy a replantear qué fue lo que hice en mi trabajo que me llevó a perder este trabajo. Ok, fue esto, bueno, pero esto me puede servir como un aprendizaje porque yo no estaba haciendo bien esto, no estaba haciendo bien esto, tal vez tengo que reforzar esto, tal vez tengo que capacitarme en esto, tal vez tengo que concentrarme más. Y de esta forma lograr conseguir entonces otro trabajo o un propósito superior que te lleve a tu propia evolución. En este caso, para la pérdida, por ejemplo, de un ser querido, ¿qué aprendizaje nos puede dejar? Sé que esto es un proceso muy doloroso y se lo digo porque también yo perdí a un hermano cuando tenía 15 años y para mí fue un proceso completamente doloroso, que de eso quiero hablarles también de mi propia experiencia. Pero en la etapa en la que estás en aceptación, tú tienes que reconocer que esa experiencia que te puede llevar a, bien, voy a ser mucho más expresiva, voy a ser mucho más amorosa, voy a tener más unión con mi familia, voy a reconocer la importancia de cada uno de mis hermanos, de mis padres, de los seres que tengo a mi lado ahora que están realmente vivos. Entonces te lleva a una conexión mucho más profunda, a tal vez dejar de un lado, ok, yo no voy a trabajar 1000 horas y voy a dejar de tener ese contacto con mis hijos, con mis seres queridos, con mis padres, con mis hermanos, voy a concentrarme más en estar con ellos, en disfrutar más de la vida, en compartir, en sacar realmente experiencias que sean significativas para ti, para tu vida. O de pronto para las personas que pueden haber sido mucho más frías, que no expresaban mucho sus sentimientos, entonces les queda el aprendizaje de, ok, ahora sí quiero expresar mis sentimientos, ahora sí quiero abrazar a los demás, quiero expresarles mi cariño, mi amor, no sé, son muchas cositas que puedes sacar como significado de una experiencia dolorosa, ¿sí?
nunca más voy a pasar por esos lugares a estas horas, ya no vuelvo a tomar, ya no vuelvo a cometer estos errores, ya me voy a controlar más en mis emociones cuando esté enojado, esté con ira, porque esas situaciones no me llevan a nada efectivo, a nada satisfactorio. Todas estas situaciones de experiencia que puedes tener en tu vida es lo que te lleva a superar o hacer la última etapa de la que nos habla Elizabeth, que es la de la aceptación, ¿sí? Si la logras pasar de forma satisfactoria es porque ya has pasado todos los procesos del duelo. La naturaleza realmente es bella, ahora estamos realmente en mucha lluvia y de un momento a otro ya escampó y se ve súper lindo ya el ambiente. Quiero hablarles ahora sobre mi proceso personal en cuanto a la pérdida que tuve a mis 15 años del fallecimiento de mi hermano. Sí. Mi hermano era el anterior a mí, muy cercano, tengo 4 hermanos mayores. Él era como, se puede decir que mi mejor amigo, porque al tener edades muy cercanas, pues éramos los que salíamos a jugar juntos o hacíamos actividades. Sus amigos eran mis amigos eran sus amigos, entonces siempre habían como interacciones y cosas muy cercanas, y para mí fue un proceso muy doloroso. Les puedo decir que yo no viví todas las etapas de un duelo, y por eso quería hablarles sobre este proceso tan importante para las personas, de conocerlo, de interiorizarlo y de tratar de trabajarlo. ¿Qué me pasó? Yo cuando era niña era una persona muy extrovertida, me encantaba el baile, era muy expresiva, me relacionaba muy bien con los demás, los amigos de mi hermano, pero llegó un proceso de shock, lo que les estamos hablando, de shock emocional a mis 15 años, donde fallece mi hermano en una situación completamente fuerte para toda la familia, para todos nosotros, para todos mis hermanos, y ahí creas el primer paso, que es la negación, donde tú dices, no, eso no me puede estar pasando a mí, sé que a otras personas les ha pasado que ha fallecido su padre, su madre, no sé qué, pero no a mí, ¿por qué tiene que fallecer mi hermano? Y comienza una cantidad de cosas que tú lo niegas, ¿verdad? Después pasas al proceso ya de la ira, donde más adelante en otro video les voy a explicar un poco sobre la parte personal que me pasó a mí, pero les puedo decir que yo tengo habilidades o dones intuitivos, y esto me llevó también a un sufrimiento personal, porque en ciertos momentos de mi vida puedo identificar cuando una persona va a trascender, pero eso lo pude interiorizar hoy en día, mi edad actual, cuando ya he estado adulta, porque nunca cuando estuve adolescente, niña, sabía como tal que yo tenía como ese don de la clarividencia y que podía ver un poco más allá y que podía identificar cuando una persona de verdad iba a fallecer o algo así, hasta que por muchas situaciones me empezaron a pasar y siempre tenía como el proceso de la culpa, de por qué si recibí ese mensaje de Dios, por qué no lo pude interiorizar, por qué no hice algo más para que no pasara. Entonces vivía como son lo que llamamos nosotros de culpa, pero culpa interna, porque tú no sabes si lo que está en tu mente, en tu forma de pensar y todo va realmente a suceder o no, pero cuando sucede entonces comienzas a culparte. Bueno, eso te los voy a hablar luego en otro video. Por ahora está el punto de que viene como la negación, luego la negociación de, ok, Dios, ¿qué voy a hacer? Yo no puedo sin esta persona, ¿sí? Comienzas tú como con esa cosa. Yo desde ahí pasé como a la tristeza, pero no lo supe trabajar, no lloraba lo suficiente, no expresaba el dolor lo suficiente, entonces comencé a sufrirlo internamente, a vivirlo a modo de tal vez de estar escondida, de apartarme de todos. Entonces, siendo que era muy alegre y que me gustaba relacionarme con los demás, entonces preferí como, ok, era mi estudio, enfocarme en mis actividades solamente de estudio, no disfrutar,
Muchas veces recuerdo que mis hermanos, mis padres, pues cuando ya tenía más edad, me invitaban que a una piscina, que a salir a hacer esta actividad, que no sé qué, y yo prefería irme simplemente con mis cuadernos a estudiar, a sentarme en una mesa, a trabajar y a enfocarme solo y únicamente en mi estudio, mientras mis hermanos y todos los demás tal vez estaban en otras actividades. Pero eso me pasó por muchos años, se los puedo decir así, muchos años. Llegué a la universidad y me pasó igual. No era capaz como de tener de ser tan sociable con la gente, siempre era muy allá de ustedes y yo acá, yo no me quiero relacionar, no, trabajo más interior, más reflexiva, soy buena estudiante, soy enfocada, pero no tengo como ese contacto con los demás. Entonces yo dejé de un lado esos dones, esas habilidades personales que tal vez tenía, me volví tímida, me volví una persona, como les digo, un poco aislada de los demás, cambié completamente mi personalidad. Y después de muchos años de trabajar en mí misma, de trabajar tal vez con muchas capacitaciones, recibiendo entrenamientos, tal vez esforzándome en algunos trabajos porque me tocaban hacer algunas tareas diferentes, comencé de nuevo a sacar esas habilidades afuera, ¿sí? Y por eso es que hoy en día también ayudo a otras personas, que de eso les quiero yo hablar, de que si cada persona supiera que las experiencias personales que tiene cada uno les sirve para ayudar o para dar ese granito de arena a los demás, esto sería un mundo lleno de posibilidades e inspiración para muchas otras personas, porque la situación personal de esta persona no es la misma que tiene esta persona. Entonces, tal vez esta persona pasó por un sufrimiento de un fallecimiento de un ser querido y sabe lo que es el proceso de resiliencia, de fortaleza, de capacidad de afrontar esa situación difícil, pero tal vez esta persona pasó no sé, por una situación donde lamentablemente tuvo que sufrir, puede decirse, una violación, un sufrimiento que realmente no le correspondía, pero esa persona también tiene una experiencia tan fuerte y tan significativa que la lleva a capacitar a muchas otras en habilidades que otras personas no tienen. Y así, cada individuo, cada persona requiere tener experiencias y aprendizajes en su propia vida para sacar lo mejor de sí y en un futuro ese ser su potencial. Entonces, ¿qué les puedo decir? Que yo en un principio pues me volví tímida, me volví introvertida, me volví que no quería socializar, no era una persona expresiva, no era capaz de hablar en público, no, o sea, nada. Yo les digo que me alejé completamente de todo esto. Y poco a poco fui como desarrollando habilidades, tal vez porque me tocaba, porque sí o sí era un trabajo o algo que me tocaba hacerlo, tal vez porque yo misma interiormente consideraba que no tenía esta capacidad, pero veía como esa inspiración en otras personas y decía, ay, pero ¿cómo esta persona hace para hablar de bien, para que no se le olviden las cosas, para hablar en público, para hacer esto, para hacer lo otro, ¿cómo hago? Pues necesito aprender. ¿Y cómo aprendo? Pues necesito capacitarme. ¿Y qué empecé a hacer? Tomando realmente talleres con otras personas, talleres de vocalización, talleres de tono de voz, lo que yo les hablo, del tono de voz, de hacer los cambios en las animaciones, de ser capaz de actuar, de ser capaz de hacer dramatizaciones, hacer payasadas, lo que sea, pero que si no te diera como ese sentimiento de la pena o de la culpa o de la frustración o de que no, es que esto no soy capaz de hacerlo porque no, estás haciendo otro personaje. Y comencé a hacer cambios y capacitaciones y como que cada vez me ponía un reto y otro reto y yo puedo hacer esto y puedo hacer esto, hacer estos cambios y de tantas cosas que empecé a aprender, te empiezas a sentir más empoderado, te empiezas a sentir más seguro y comienzas a tener más habilidades para enseñar a otros sobre lo que tú ya pasaste, ya viviste, ya interiorizaste. Cuando tuve el proceso de mi hermano fue algo tan fuerte, tan doloroso que siempre fue como
no llores más, no sufras más, lo puedes retener. Si yo en estos momentos estuviera pasando de nuevo por la misma situación o por ese mismo instante en el que sucedió esa situación, ya tienes otras herramientas para trabajarlo. Y cuando te digo otras herramientas es que tú ya sabes que, o yo por ejemplo, que ya he estudiado sobre la tanatología y he investigado un poquito más, y entonces, por ejemplo, una tanatóloga, les digo aquí entre nosotros, una vez me dice: Diana, espérate, es que no puedes pretender que eso me pareció muy doloroso y se los digo desde el fondo de mi corazón, para mí no tenía sentido, ¿sí? Pero lo vengo a analizar. Me dice: no puede ser posible que haya un cadáver y 2 muertos. Y yo me quedé así como que, ¿por qué me hablas de eso? Y comencé como a analizarlo, y entonces pues la psicóloga en ese momento comenzó a explicarme: es que sé muy bien que esta persona es muy importante para tu vida, que tenía un significado muy importante y muy interior para tu vida, pero no te puedes acabar tú, porque eres tú, es tu esencia, y tú tienes que aprender a vivir contigo mismo, con ese ser interior que está dentro de ti, que tiene la fuerza, la fortaleza suficiente para llevar adelante tu vida en su totalidad. Entonces, cuando ella me habla sobre este proceso, me habla sobre la inspiración, me dice: ¿cómo era tu hermano? Y comienzo yo a decirle, comienza como me perdonan, pero es que ya empieza como el dolor. Entonces les digo yo: no, es que mi hermano era un chico muy alegre, era un chico que podía decir, no sé, era tan natural que dijera un chiste y que a todos los activara y que todos nos reíamos con esa forma de ser de él, como tan extrovertida, como tan natural, que le salían las cosas de la nada, y podía, por ejemplo, yo estar triste y él me salía con una cosa y eso, yo me empezaba a reír y todo. Entonces yo le decía a él, a la psicóloga, pues, todos estos procesos, y le decía: no, nunca lo vi triste, siempre fue como muy entusiasmado por el deporte, por hacer una cosa, por hacer una actividad, por tener esa inspiración, por tener esa creatividad, por todo. O sea, era un ser completamente vivo, ¿sí? Entonces yo le decía, y yo lo admiraba mucho en todas esas capacidades que tenía. Y me dijo en ese momento ella: ok, ¿no crees que para él me empieza un homenaje? Es que en vez de tomar eso como que tú lo perdiste, tú lo interiorices en ti y saques la mejor versión de ti y comiences como, ok, él era así, ¿cómo te quiere ver él a ti? Él te quiere ver feliz, te quiere ver alegre, te quiere ver llena de inspiración, llena de creatividad, llena de estímulos por la vida, ¿verdad? No te quiere ver en esa posición de que estás apagada, de que te alejas de todo el mundo, de que no quieres hacer actividades divertidas, de que no quieres esto, de que simplemente ya no eres sociable cuando tú lo eras. Son muchas cosas, ¿sí? Y ahí fue cuando yo entendí que realmente cada uno de nosotros tiene que pasar por estas etapas que les estoy hablando del duelo, pero que realmente las tenemos que interiorizar y trabajar en cada uno de nosotros. Vengo a hablarles en estos momentos de mi caso en particular, porque a veces les digo sinceramente que pasan muchas personas por mi vida donde me dicen: falleció mi mamá, falleció mi papá, mi hermano, muchas personas, y no he tenido como ese valor como de tal vez uno hablarles, simplemente lo interiorizo, sé que yo pasé por una situación también similar y sé el dolor que se siente, pero como que no he sido capaz de expresarlo. Ahora sí, a través de mi propia experiencia, quiero hablarles sobre que esas etapas del duelo son necesarias vivirlas a plenitud. Y cuando les digo a plenitud, es que pueden sacar lo mejor de una experiencia dolorosa para que sea transformado y para que sea
tal vez ese propósito de vida que tienen ustedes para enseñarles a otros, o sea, cómo una persona que ha pasado por la pérdida de un ser querido es capaz de trabajar tanto la resiliencia, el poder interior, y enseñarle a otros a cómo trabajarse a sí mismo, su valor propio, y saber que lo que más quiere ese ser querido es que tú le hagas un homenaje, pero homenaje en tu propia vida, homenaje en ser tú feliz, en sacar tú lo mejor de ti, en volverte tú la mejor versión, en cambiar tal vez lo que les hablaba ahora de los aspectos de que si la persona no es un poco fría con los demás y no tiene esa interacción, que antes quiera hacerlo, que le nazca desde su corazón volver a socializar o volver a abrazar a una persona o demostrarle ese cariño o ese afecto que de verdad se requiere tenerlo en vida, porque es que para que una persona, si ya ha trascendido y tú comienzas a interiorizar, sí, pero es que yo la amaba, yo lo amaba, pero yo nunca lo expresé, pero yo nunca lo hice, es que hay que hacerlo en vida, ¿sí? O hay que trabajarlo en ser un poco más expresivos. Esto que les digo es un proceso que realmente para muchos ha sido como su mayor fortaleza. Una persona, por ejemplo, que ha perdido una parte de su cuerpo, y conozco a varias personas que hoy en día trabajan y hablan y dan conferencias y son completamente empoderadas y hablan sobre la superación personal, hablan sobre el entusiasmo, sobre la motivación, sobre cómo tú puedes conseguir más proyectos. Estas cosas las llevan a hacer o a dar sus dones a los demás, ¿sí? Para algunos casos. Hay otros casos que es todo lo contrario, que te dejas derrotar. Por eso les hablo de estas etapas, porque en ese punto donde la persona está sumergida en la tristeza interior, en ese punto donde no se halla, donde no es capaz de superar su propio dolor, no debe omitir el querer tener un apoyo, el querer tener un apoyo de otras personas. Hay muchos profesionales que te pueden ayudar, personas que ya han pasado por el proceso o personas que realmente lo han estudiado y saben cómo hacer ese acompañamiento que tú requieres, darte ese apoyo que realmente tú requieres, esa fortaleza, porque han perdido hijos, porque han perdido su esposo, su ser querido, y es necesario recibir ese apoyo. No te niegues a esa oportunidad, es que si yo visito un psicólogo, un terapeuta, una persona, entonces es porque yo estoy mal. No estás mal. Es realmente algo necesario y algo que te va a ayudar en tu proceso para superarlo y para realmente sanarlo, porque es que todos podemos hablar de un proceso doloroso que pasemos, pero no todos pueden hablar de una sanación, y una sanación es importantísima. Se puede pasar por un proceso doloroso y tal vez, entre comillas, tú puedas decir, no, yo ya lo superé, míreme, ya estoy bien, ya no sé qué, pero te vuelve a pasar una situación similar, o te vuelve a pasar en reconocimiento de otra persona, o pasas por algo que te recuerde esa situación y te caes completamente por lo mismo, porque no hay sanación interior, porque simplemente sumergiste ese dolor en ti, lo guardaste tanto que no lo procesaste de forma adecuada, no pasaste de forma paulatina por las 5 etapas, que es la aceptación, ya lo final, y ya vuelvo a reconstruirme y ya vuelvo a soltar ese rencor, ese odio que tengo por los demás, esa rabia que me da el pensar en esa situación, en esa persona. Entonces no lo has superado, tienes que sanar la herida, devolverte. No estoy diciendo que las personas deban devolverse al proceso doloroso y entonces removerles ahí la herida como para que sigan sufriendo. No es necesario, pero sí puedes trabajar en el punto en el que te quedaste en las etapas de
del duelo y comenzarlo a sanar, ¿sí? Así como les digo que estando ya adulta, vine a superarlo, vine a sanarlo. El proceso que llevaba de muchos años puede ser traumático por parte de mi hermano, porque sé que fueron etapas donde no quise tal vez expresar el dolor y no lo lloré lo suficiente o no lo expresé a los demás, no lo interioricé, no lo trabajé en mí, simplemente decidí aislarme, decidí volverme una persona completamente diferente de lo que era. Ya nada me entusiasmaba, nada, o sea, ya no le veía como ese sentido de la alegría, de la diversión, de nada, simplemente quería trabajar, ocupar mi mente, eso era lo que me mantenía feliz, ocupar mi mente, ocuparme en estudiar, en hacer cosas, pero no me sentía bien disfrutando de un ambiente realmente sano, no me sentía bien, eso no me generaba gozo, no me generaba nada de inspiración, nada de creatividad, nada. Entonces, hasta que llegas a ese punto donde tú dices, ok, me pasa algo. Siempre que tal vez cuento sobre la historia de mi hermano o pasa algo que me sumerge tanto en el dolor que vuelvo a caer y vuelvo a sufrir y vuelvo a llorar y vuelvo a experimentar esa misma emoción difícil por la que ya pasé a mis 15 años. Esto no puede pasar. Y ahí es donde comienzas a reflexionar y a entender de que sí es necesario un apoyo terapéutico, si es necesario una persona más que te lleve un recurso que era necesario para la superación tuya personal, o tal vez trabajar en ti, leer un poco más, ver más conferencias o estar con más profesionales que realmente te puedan dar ese apoyo, o con familiares o con amigos, o hacer ciertas actividades que te ayuden en esos procesos a superarlo. Y siempre todas las personas que pasan por un proceso doloroso pueden dejar un homenaje. Ustedes pueden creerme que hoy en día, por ejemplo, cuando yo hablé con la tanatóloga que me explicaba sobre eso que le gustaba a mi hermano y todo, ella me dijo, ¿qué te gusta a ti? Y le dije yo, me gusta mucho, otra vez me da como el sentimiento, le dije, me gusta mucho escribir historias, inventar cuentos, historias de superación personal, de niños. Entonces le dije, es más, por ahí a veces me da esta de escribir una historia donde uno de mis personajes es mi hermano o las características que tenía mi hermano. Y entonces me dice, ¿y por qué no lo haces? O sea, ¿por qué no lo has sacado a la luz? ¿Por qué no lo has trabajado más? Y comencé a pensar en mí y yo decía, pues verdad, eso es algo que solo lo tenía en mi mente, en mi imaginación, ay, sí, es que la personalidad de mi hermano era tan divina que quisiera dejar un legado, dejar como esa inspiración a los demás. Entonces lo tomé en forma, digamos, seria, ¿sí? Y dije, pues sí, me gusta la escritura. No importa si en un futuro eso que escribas tú lo van a ver muchas personas, o lo vea 1, 2, 3 personas, no importa. Pero primero, estás haciendo un homenaje a la persona que más quieres o que te dejó un espacio en tu corazón. Y segundo, es algo que tu alma requiere para superar ese dolor, ¿sí? Entonces dije, ok, es una historia que tengo en mi mente, que quiero plasmar. Es unas características increíbles las que tenía mi hermano, que quiero dejar allí como para los demás, para darle esa inspiración a los demás. Y dije yo, tengo que hacerlo. Y lo empecé a hacer seriamente. Me disculpan ustedes. Y comencé a hacerlo. Simplemente empecé a escribir, y ahí voy. Más adelante tal vez podré tener este libro para los demás, pero así como, digamos, yo lo tomé, quiero que ustedes y cada una de las personas que está pasando por un proceso doloroso lo pueda hacer, lo pueda tomar como una experiencia, como
¿Qué me dejó ese ser querido? ¿Qué me dejó de aprendizaje esta situación dolorosa de una enfermedad, de qué sé yo, lo que yo les hablaba de una persona que ha sufrido con una violación, con algo? ¿Qué les pueda enseñar a otras jovencitas? ¿Qué les puede enseñar de resiliencia? ¿Qué les puede enseñar de muchas cosas de superación personal? Entonces, que tomen todas y cada una de esas experiencias y las conviertas en un plus para ayudar a otras personas a transformar su propia vida, porque no todos pasamos por la misma experiencia. Una persona pasa por una experiencia y esta pasa por esta experiencia. Pero si esta retroalimenta a esta y esta retroalimenta a esta, seguro que somos más personas y muchísimas más fortaleciéndonos internamente a partir de las experiencias de otros y no solamente de nuestras propias experiencias. No, tal vez no vamos a pasar por ese proceso tan doloroso que han tenido que superar muchos. Entonces, tómenlo como un sentido personal. Me encantaría que si tienen ese dolor, esa tristeza, están pasando por el estado, no se nieguen a lo que les digo, a llorar, a que los demás me dicen que no puedo llorar, entonces yo me encierro, yo no lo expreso. No, tienen que hacerlo, pueden hacerlo, pueden llorar, porque es un proceso personal que cada uno está dispuesto a experimentar de forma diferente. Es tal que le da la ira y tiene que trabajar su emoción de la ira, qué sé yo, pongan bombas, revienten bombas, hagan actividades que realmente les haga sacar esa ira, esa rabia, esas cosas, pero a trabajarlo, a trabajar en el proceso del perdón, a trabajar en el proceso de la aceptación, a trabajar en ese punto de esto no me lo puedo creer, pero ¿qué está sucediendo? ¿Y qué puedo hacer en este momento para lograr irme a mi interior y trabajar en esa emoción que es tan fuerte para mí, pero que tengo yo que superarla por mi bienestar, no por el bienestar de los demás? Porque a veces pensamos eso, de que tenemos que trabajar porque eso es un error. No, yo tengo que trabajar para que no le duela tanto a mi mamá. No, es que yo tengo que trabajarlo y no demostrarlo porque le voy a afectar a mis hijos, voy a afectar a mis padres. No, es para ti. ¿Cómo lo debes de trabajar tú? Para ti. Para que tú no te vuelvas una persona introvertida, para que tú no te vuelvas una persona que se aleja de los demás, para que tú no dejes de amar, por ejemplo, a otras personas, para que tú no cierres el corazón y ya lo tengas completamente blindado y no permitas que nadie más llegue a tu vida durante el resto de vida que te queda. Entonces, es aprender de ti mismo y saber que tienes que trabajar aquí, en tu interior, trabajar en ti para que las cosas las puedas superar. Entonces, después me encantaría hablarles sobre las heridas de la infancia. En otro videito me tendrán a mí hablando sobre las heridas de la infancia, cómo superarlas, y también les hablaré un poco más sobre mi proceso de cómo descubrí mis dones y cómo los he venido desarrollando a partir de lo largo de mi vida. Finalmente quiero darles de verdad una partecita de mi energía, de mi paz, de mi sanación espiritual a cada una de esas personas que está ya pasando por un momento doloroso, y también para las personas que quiero con todo mi corazón y que en este caso fueron como mi mayor inspiración en este momento, y es mi padre por el fallecimiento de mi abuela paterna, a mi tía Cecilia por el fallecimiento de su esposo Ituriel, a la señora Stella, que fue también un pilar súper importante cuando llegó a la oficina. Es una persona del aseo y me contó sobre el fallecimiento reciente de su hijo, y esto me conmovió realmente demasiado, y muchas otras personas que sé que cercanas o no han llegado a mi vida, me han expresado ese dolor, y a veces no tengo las palabras para darles en ese momento, pero sé que les he podido transmitir con un abrazo, con una compañía, con
apoyo incondicional desde tu espiritualidad, desde tu mente. Entonces, este video fue una inspiración realmente para todas esas personas que están pasando por ese dolor y que simplemente un poquitico de mi experiencia o un poco de las palabras de la doctora Elizabeth Kuhle pueda llegar a cada uno de sus corazones y puedan trabajarlo desde su interior. Quiero que recuerden vivir como niños, disfrutando de las pequeñas cosas de la vida. Besos y abrazos para todos.